esas evaluaciones son programadas y si, por ejemplo, programamos una evaluación para que se realice en 2 horas, si ustedes por cualquier motivo no les andaba la computadora, se quisieron conectar con el celular y el celular se le tenía poca batería y se pusieron a cargar, lo que les pase, se conectan a las 2:30 de la tarde, sepan que a las 4 de la tarde, por más que el examen decía que era de 2 horas, a las 4 de la tarde el cuestionario se cierra y les quedan únicamente las respuestas que llegaron a grabar hasta ese momento. O sea que el examen es puntual. Ustedes tienen que organizarse, si el examen es a las 2, ustedes ya 2 menos 10, 2 menos 5 tienen que estar listos con todas las herramientas listas para trabajar y sentarse con la evaluación. Para que a las 2 de la tarde, cuando se haga visible el cuestionario y ustedes puedan ponerle comenzar el intento, ¿sí? Ya puedan, digamos, a las 2 en punto, hacer uso de ese tiempo. Magalí me pregunta por qué no se programa el parcial en el horario de clase. Porque el parcial, Magalí, es para todos los alumnos de álgebra aplicada. Y esta es una comisión, pero nosotros tenemos 8 comisiones. Y el parcial es el mismo para todos los estudiantes. Entonces, todos los estudiantes están rindiendo la misma evaluación, perdón, están rindiendo la misma evaluación en el mismo horario. O sea, imagínate que si no tendríamos que hacer un examen para cada comisión, ¿sí? Y el aula virtual exige mucho de programación y de adaptación de los ejercicios. Entonces está previsto que, y siempre se tomó de la misma manera, cuando era presencial también, la evaluación se toma un día en un horario para todas las comisiones. No sé si respondo a tu consulta. En la clase que tuve el lunes, bueno, eso también les digo, yo esta clase que estoy dando hoy, ya la di el lunes, si ustedes ven en el link, yo esta misma clase la doy los días lunes a las 6 de la tarde, así que si por algún motivo ustedes, algún miércoles, no van a poder asistir a clases, pueden tomarla, que están libres, el día lunes a las 6. O sea, lo mismo que estoy diciendo hoy y que voy a explicar de teoría, es lo mismo que expliqué el lunes de esta semana. Así que por ahí les ofrezco que puedan tomar otra clase de teoría en caso de que no puedan asistir en este horario. ¿Sí? No hay ningún inconveniente. O si quieren tomar teoría en otra comisión porque les gusta más en el horario de la mañana, fíjense que todas las comisiones tienen publicados sus horarios de teoría y de práctica y todos los docentes damos en la misma semana los mismos temas, así que ustedes pueden tomar la clase en la comisión que quieran, ¿sí? Eso también les doy la libertad, no porque no me quieran a mí, sino que porque espero que no sea por eso, pero pueden por una cuestión de organización y de tiempo, o qué sé yo, tienen previsto un viaje a partir del miércoles, bueno, van a la clase de álgebra del lunes y ya se sacan la clase del miércoles, por ejemplo. O la toman el lunes a la mañana, ¿sí? A las 10 de la mañana creo que hay otra comisión de teoría, entonces ahí toman la clase con el docente. Magalí. No, las clases no son grabadas. De todas maneras, hay docentes de la cátedra que sí han subido clases grabadas y además tienen los videos. Así que pueden tranquilamente ver esas clases que han sido grabadas. Así que no, o sea, hay videos de grabación de clases que pueden verlos tranquilamente y que se explican los mismos temas por docentes de la cátedra, ¿sí? No tomo asistencia y la asistencia no es obligatoria, ¿sí? No sé qué me querías decir, Durán, creo, o Federico. Alguien de los dos me levantó la mano, no distingo quién de los dos. No, profe, fue sin querer. Bueno. Magalí me consulta, perdón, estoy por leer una consulta. Entiendo, preguntaba porque yo llego justo para las 16 a cursar por el trabajo. A las 14 estoy trabajando y por ende no voy a poder rendir los parciales. Bueno, Magalí, el horario, si vos trabajás y tu trabajo es un trabajo registrado, tenés días de licencia por estudio o por evaluación parcial. De hecho, nosotros te podemos extender, en caso de que vos lo requieras, una constancia de que rendiste la evaluación, ¿sí?
Entonces, si vos necesitas justificar que tenés evaluación en ese horario de clase, podés pedir el día e informarnos a nosotros oportunamente. Obviamente el examen tiene que estar hecho y haber dado respuesta al examen, ¿no? Porque por ahí también nos ha pasado que piden el día, por ejemplo, y nos solicitan el certificado y hicieron una sola pregunta, o sea que en realidad se tomaron el día, pero no rindieron la evaluación. Entonces, en esos casos, se puede justificar, nosotros extendemos una constancia que diga que ese día y en ese horario vos estabas rindiendo álgebra en esta carrera, ¿sí? No hay problema. Y si no, sí, si no hay forma de que vos organices en tu horario de trabajo, y lamentablemente no podrás rendir los exámenes parciales, porque el horario es ese y ya está previsto en la planificación. Después Lourdes me pregunta si tomamos asistencia, ya había respondido que no tomamos asistencia, ustedes pueden tomar clases en cualquier comisión a la que les resulte más cómodo el horario, excepto en la comisión 8, porque esa comisión es una comisión que se agregó, pero no tiene docente afectado a esa comisión. Así que distribúyanse de las comisiones, si quieren, de la 1 a la 6, pueden ir a cualquiera de ellas que ya son horarios fijos y que siempre va a estar el mismo docente, tanto en la teoría como el mismo docente asignado para la práctica. Julia me pregunta cuáles serían los horarios de las clases prácticas. Bien, la teoría con ustedes en esta comisión es los días miércoles, hoy, de 4 a 7 de la tarde, y esta comisión, la comisión 5, tiene la práctica mañana jueves en el mismo horario. O sea, esta comisión tiene clases de álgebra los miércoles y los jueves de 4 a 7. Ese es el horario. Pero, por ejemplo, hay clases de práctica los días lunes a la 1 de la tarde, por ejemplo. Y los días martes da Virginia Rodríguez, que es la misma profesora que les va a dar mañana a ustedes. Virginia da la misma clase de práctica los días martes. O sea, ayer ya dio la clase que les va a dar mañana a ustedes. O sea que también pueden ver otra comisión de práctica. Y después tienen clases de práctica con la profesora Melissa Fernández, que ella tiene unas comisiones por la mañana de práctica, o sea que también pueden asistir a las prácticas de ella. En ninguna de las comisiones les tomamos asistencia, así que ustedes en ese sentido quédense tranquilos, ¿sí? Bueno, sigo leyendo. Alexia, no hay problema de cambiar el horario de la comisión, no. Ustedes se pueden cursar en la comisión que les resulte. Bueno, Constanza, si vas a necesitar certificado, unos días antes, ¿sí? Nos envías un mensaje en el foro de consultas y nos decís que para el día de la evaluación vas a necesitar una constancia y bueno, nosotros lo vemos con el titular cómo la preparamos y seguramente será de manera virtual hacértela llegar, ¿sí? No va a haber problema. Bueno, además les quiero contar, no me quiero ir más de tema, que tanto en el primer parcial como en el segundo parcial se evalúan ciertos temas de la materia y en el segundo parcial entra hasta el tema de matriz inversa. Luego queda pendiente un tema más, que también se evalúa, y eso es lo que les quiero contar ahora, que es el tema de programación lineal, que es el último tema que vamos a trabajar en esta asignatura de álgebra aplicada. En relación a programación lineal, una vez que ustedes terminen de rendir los dos parciales y el recuperatorio, van a tener el día 25, o sea, el día después del recuperatorio, van a tener la evaluación que se le llama evaluación online en la programación, que es del tema únicamente programación lineal, donde nosotros les damos un solo ejercicio que les lleva 20 minutos hacerlo, y ese ejercicio es solamente sobre programación lineal. Y presten atención en esta aclaración que les voy a hacer respecto de eso. Respecto de programación lineal, ese tema no les condiciona
su condición, valga la redundancia, de alumnos regulares, promocionales o libres. Es decir, si ustedes promocionaron los 2 parciales y les fue mal, que es muy raro y son muy poquitos los alumnos, de acuerdo a las estadísticas, que hacen mal el ejercicio de programación lineal, les va mal en el ejercicio de programación lineal, ustedes con los parciales y el recuperatorio ya tienen su condición de alumnos promocionales en la materia. ¿En qué va a diferenciar? Porque si no me van a decir, ¿para qué lo hago? No. ¿Qué sucede con el alumno que aprueba programación lineal también, que va a estar el día después del recuperatorio, un ejercicio de programación lineal? El alumno que aprueba esa evaluación solamente rinde en el final la teoría, el promocional. Ahora, si un alumno que promocionó los 2 parciales hizo el ejercicio de programación lineal y no lo aprobó, que también se aprueba con un 70, entonces ese alumno está adeudando programación lineal. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Cuando vayan a rendir en el final la teoría, nosotros también tenemos registro de los alumnos que adeudan programación lineal y los que lo tienen aprobado. Entonces, cuando llevemos ese registro, los que rindan teoría van a rendir el examen de teoría, únicamente con preguntas de teoría, van a entregar esa evaluación y van a entrar a otro cuestionario que va a decir ejercicio de programación lineal y lo van a tener que resolver en ese momento. Pero siguen siendo alumnos promocionales. ¿Qué puede sucederles? Que, por ejemplo, aprueben el ejercicio de programación lineal, pero que les haya ido mal en el examen de teoría. Entonces, en el próximo final, solamente van a rendir la teoría porque el examen de programación lineal lo aprobaron en esa instancia de evaluación. ¿Claro? Conclusión. La materia tiene... Yo tengo una consulta. Supongamos que en un parcial quedamos como alumno promocional y en el otro como alumno regular. Ese parcial, creo que ya lo explico, ese parcial tenemos que recuperarlo si queremos quedar como alumno promocional. Sí. Y está bien tu pregunta, Julieta, porque quiero hacer una aclaración que es muy importante hacerla y me sirve mucho la pregunta que vos me hacés. ¿Qué sucede si yo en el primer parcial me saqué un 90 y en el segundo parcial me saqué un 62? Como en el segundo no tengo 70, yo con esos 2 parciales en la materia estoy regular, porque no llegué al piso de 70 en cada uno de los 2 exámenes. ¿Sí? ¿Qué opción tengo? Si yo quiero promocionar la materia, ese examen en el que yo me saqué un 62, o sea, en el segundo parcial, por ejemplo, en el ejemplo que les di, que yo me saqué un 62, lo voy a recuperar el día del recuperatorio, porque yo quiero promocionarla la materia, porque, no sé, me confundí en un ejercicio, pero yo sé todos los temas del segundo parcial, así que quiero promocionarla la materia. Entonces, en el recuperatorio, el día del recuperatorio, ustedes van a tener recuperatorio del primer parcial, un examen, recuperatorio del segundo parcial, otro examen. Vas a entrar en el recuperatorio del segundo parcial. Pero acá hay que tener en cuenta lo siguiente, creo que era Julieta que me preguntó. Sí, Julieta, y para todos, ¿no? ¿Qué es lo que voy a tener que tener presente en esto? Que una vez que yo accedo al recuperatorio, estoy anulando la nota del parcial que recupero. O sea que me estoy jugando nuevamente cuál es mi condición en la asignatura. Si yo recupero ese 62, en el momento en el que inicié el examen recuperatorio, yo lo único que tengo hasta ese momento es un 90 en el primer parcial. Y en el segundo parcial mi nota va a ser la del recuperatorio. ¿Qué me puede suceder entonces en el recuperatorio? Hasta el momento en el que decidí recuperar, yo tenía 90 y 62. Entonces estaba como alumno regular, porque no tenía 70 los 2. Había uno que tenía menos puntaje. Voy al recuperatorio de ese 62, entonces ahora solamente tengo un 90. ¿Cuál es mi condición final en la materia? La nota que me arroja el recuperatorio. Si el recuperatorio me arroja un 80, yo tengo 90, 80,
soy promocional y me salió perfecto. Si el recuperatorio me arroja un 58, otra vez quedé regular en el segundo parcial. Entonces mi condición final en la materia es alumno regular. Pero también me puede pasar que a mí en el recuperatorio, porque estaba nervioso, porque me confundí en 2 ejercicios, puse mal los signos, había gente en casa y no pude estar tranquilo, por cualquier motivo. No me andaba bien la computadora, se me quedó sin pila la calculadora. Cualquier cosa que me pasó, me saqué un 45. Entonces, el puntaje mínimo para regularizar es 50, y yo en el segundo parcial, en el recuperatorio, me saqué un 45. Entonces, la condición final en la materia es alumno libre. Porque si al recuperatorio quedé libre. ¿Se entiende, Julieta, lo que planteo? Entonces, es una decisión muy importante la que ustedes van a tomar. No es ahí hago el recuperatorio a ver cómo me va. Porque el recuperatorio les puede condicionar. O sea, si ustedes están seguros, yo los invito a que los hagan y que se arriesguen, porque la vida es eso también, ¿no? Arriesgarse a un poco más, y más aún si estuve ahí. Ahora sí, fíjense, si por ejemplo el segundo parcial me saqué un 50, y no me acuerdo de nada de los temas, y estoy más o menos flojo, digo, qué suerte, no sé cómo hice para sacarme 50, yo no me arriesgaría a rendir el recuperatorio, porque sé que llegar a 70, estoy lejos con los conocimientos que tengo. Me quedo regular en la materia, y preparo bien los temas para las mesas finales. Repito, no se anula la nota del recuperatorio. La nota del recuperatorio es la que cuenta para la condición final de ustedes. Ahora bien, ya te leo, Leonardo. Las fechas de los exámenes están todas en la planificación, ¿sí? Así que las podés ver. 6 de mayo, 17 de junio, y el recuperatorio el 24 de junio, y al día siguiente la evaluación online. El tema individual es programación lineal. El último tema de la materia, una vez que terminan, o sea, la materia tiene varias unidades. Cuando ustedes agarren el programa y lo miren, van a recordar de qué les estoy hablando. El programa tiene varias unidades. En el primer parcial, en general, tomamos hasta polinomios. En el segundo parcial tomamos hasta matriz inversa. Y ahí terminan los 2 parciales. Pero nosotros seguimos dando clases y damos un tema más que es programación lineal. Ese tema de programación lineal se rinde el día viernes 25 de junio. Es un solo ejercicio de programación lineal, ¿sí? Y no les condiciona. Y aclaro otra cuestión. El ejercicio de programación lineal es para los alumnos que vienen promocionando la materia, porque es un tema más. ¿Por qué les digo para los que vienen promocionando? Porque los alumnos regulares y los alumnos libres, acuérdense que yo dije que el alumno regular y el alumno libre rinde teoría y práctica de toda la materia en el examen final. Entonces ahí puede entrar también un tema, entra también el tema de programación lineal. Entonces el ejercicio adicional de programación lineal es para que los alumnos promocionales que promocionaron el primer y el segundo parcial hagan un ejercicio más y se saquen toda la práctica de la materia. El que no lo quiere hacer a esa evaluación online, rendirá programación lineal junto con la teoría en los finales. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí. Bárbaro. Bueno, hasta acá les conté todo este universo que es álgebra aplicada. Ustedes me harán las consultas que quieran mientras yo me tomo un mate. Yo tomo mate porque hablo mucho, se me seca la boca, no me gusta estar tomando agua. Así que me tomo un mate, además de que soy matero, y me hace más amena la clase. Espero que no les moleste que tome mate. En el aula también me llevo mi mate. Espero unos minutitos, hacemos una pausita acá charlando entre nosotros, y si no hay ninguna duda, ya los voy leyendo en el chat, comenzaríamos con el tema 1 que tenemos previsto para hoy. Si aprobé el primer parcial y el segundo no, y no lo recupero,
En el examen final, Sebastián, qué complicada tu pregunta. Te apruebo el primero, el segundo no. No sé a qué le llamás no aprobar, porque no aprobar para vos puede ser no promocionarlo o no quedar regular. Y no lo recupero, quedaría como alumno regular, porque el alumno regular aprobó los exámenes. Lo que no hizo fue llegar al puntaje de promoción, pero es un alumno aprobado para nosotros en la materia. Un 60 sería, no hay 6, porque 6 es más que libre. 60, tengan cuidado con los puntajes, ¿sí? Porque trabajamos en porcentajes acá, ¿sí? Los puntajes van 50 para aprobar, pero para regularizar. Entre 50 y 70 y 69 sería para la regularización. De 70 en adelante la promoción y menos de 50 puntos quedo libre. Entonces, si vos, por ejemplo, en el primer parcial, es lo que expliqué hace un ratito, en el primer parcial promocionás, en el segundo quedás regular y no lo recuperás, efectivamente sos alumno regular. Y en el examen final rendiría no. Los dos parciales no. El examen final es uno solo. Lo que vas a rendir en el final es tema de los dos parciales. O sea, vas a rendir toda la materia. La materia es una sola y en los exámenes finales se rinde un examen de la materia. El alumno promocional rinde un examen, perdón que me pica la nariz, el alumno promocional rinde un examen de toda la teoría de la materia, nada más porque ya aprobó la práctica. El alumno promocional que no aprobó programación lineal va a rendir la teoría y el ejercicio de programación lineal. El alumno regular va a rendir teoría y práctica de toda la materia, o sea, de los dos parciales. No se hace una clasificación entre que aprobó el primer parcial, no aprobó el segundo, no, no. Regular rinde todo. Y el alumno libre también. No sé si respondo a Sebastián. Ya lo dije a eso, Marco. Gonzalo. Estaba distraída. ¿Alguna otra cuestión que no haya dicho? Que quieran saber, que les quede duda de lo que no haya dicho. O de lo que dije y no se entendió. ¿Se entendió todo? Sí, profe. Bueno, buenísimo. Bueno, yo ahora voy a compartir entonces mi pantalla y vamos a comenzar con el desarrollo del primer tema. ¿Sí? Si me aguardan un minutito. Y acá yo voy a ir yendo de la presentación a una hojita de cálculo como para ir mostrándoles un poquito lo que voy mostrando, lo que voy leyendo la teoría, ¿sí? O sea, voy a ir trabajando para hacer algunas demostraciones de lo que yo digo, ¿sí? Me voy a ir ayudando con otro documento porque necesito escribir. Bien. Pregunto, bueno, si tienen alguna consulta, aguarden un segundito, voy a cerrar una ventana. Si tienen alguna consulta, me activan el micrófono y me la van haciendo, porque yo veo la presentación nada más, así que no leo lo que me pueden llegar a estar, lo que me puedan llegar a estar escribiendo en el chat, ¿sí? Bien, bueno, comencemos con el desarrollo de la clase. En el primer tema de la asignatura vamos a trabajar con lo que es la primer parte, digamos, de la materia. Es fundamental porque trata todo sobre lo que es, después comenzamos con las definiciones, pero antes quiero hacerles yo un breve resumencito de lo que vamos a trabajar. Vamos a trabajar con todo lo que es la lógica matemática.
Matemáticas, si bien operamos con números, todas esas operaciones que hacemos con números están sustentadas en leyes lógicas. ¿Qué significa que esas operaciones estén sustentadas en leyes lógicas? Que están definidas dentro de una rama de la filosofía que es la lógica, y dentro de la lógica matemática. Dentro de la lógica matemática es de donde surgen todas esas operaciones y esas definiciones que nosotros necesitamos unificar el lenguaje en el que vamos a hablar. Motivo por el cual, fíjense que en matemática no vamos a tener una definición que alguno la interprete de una manera y otro pueda interpretarla de otra. Porque si esa definición nosotros la traducimos en símbolos y en una operación matemática, todos deberíamos entender lo mismo. Vieron que siempre se dice la matemática es exacta. La matemática no da lugar a un doble resultado cuando resuelven una ecuación. Bueno, todo eso está sustentado en un lenguaje y en un tipo de razonamiento, ¿sí? Y en una lógica, que es lo que nosotros le vamos a denominar la lógica matemática. Y lo que vamos a hacer en este primer tema y en esta primera clase es trabajar un poquito con todo ese lenguaje lógico que utiliza la matemática para ponernos de acuerdo, si se quiere, y unificar entre nosotros cuál va a ser el lenguaje con el que nos vamos a manejar y cuáles van a ser las distintas formas de razonamiento que vamos a aplicar dentro de este campo de la ciencia, ¿no? Porque la matemática forma parte de las ciencias exactas, o sea que integra también un método científico, y como tal necesitamos tener definiciones precisas, definiciones concretas, y que todos interpretemos lo mismo y que todos manejemos ese mismo lenguaje. Entonces, por ejemplo, lo que vamos a trabajar en esta primera unidad es todo esto que yo les estoy diciendo del lenguaje matemático. Yo voy a seguir un poquito el apunte que ustedes tienen. Si alguien lo tiene y va leyendo y me quiere hacer consultas, yo lo voy a ir viendo a medida que voy viendo la presentación también. Esta lógica matemática, lo que les decía, va a tener un rol fundamental en el abordaje de todos los contenidos de la disciplina matemática. O sea, todos los contenidos que desarrollemos va a tener este lenguaje que va a partir de esa lógica, ¿sí? Y como les dice ahí el material, provee una forma de unificar ese lenguaje y construir razonamientos, o sea, formas de pensar que sean válidas. Ahora bien, la lógica, esos razonamientos a partir de los cuales nosotros vamos a trabajar, tiene una unidad elemental, ¿sí? Básica, a partir de la cual nosotros partimos, esa pequeña unidad a partir de la cual vamos a partir para elaborar y construir todo tipo de razonamiento. Esas unidades elementales de la lógica matemática es lo que nosotros vamos a denominar las proposiciones. ¿Qué es una proposición? Yo acá les armé una presentación linda para que algunos conceptos queden bien claros. La proposición es una oración respecto de la cual podemos decidir, podemos hacernos la pregunta y podemos dar respuesta de si esa oración, esa afirmación, esa proposición es verdadera o falsa. Al decir si es verdadera o falsa, yo estoy dando dos tipos de clasificaciones, verdadera o falsa. Eso de que tenga dos opciones nada más, dentro de la lógica, de esta rama de la lógica, es lo que se llama la lógica bivalente. El prefijo bi, que significa dos, ¿sí? Porque tiene estas dos acepciones. O es verdadero y valente, que viene de valor. La afirmación le podemos asignar dos valores nada más. O es verdadera o es falsa. No tiene otra opción, ¿sí? Y esto también es importante y se los voy a aclarar acá, que es una abstracción lo que nosotros estamos haciendo, porque nosotros sabemos que si lo llevamos al ámbito de la vida, porque la matemática es parte, además, de la vida misma, digamos, uno dice, ay, no me gustan los números, pero cuando me dicen que me van a aumentar el sueldo en un 25%, yo la verdad que automáticamente saco la calculadora y sé de números y sé de cálculos de porcentaje, ¿sí? O cuando dicen, por ejemplo, anuncian que va a haber un aumento de combustible, que aumenta un 2, un 3%, automáticamente sabemos, ¿sí?, de qué se trata eso. O sea que la matemática está presente en todo. O me dicen que para la jubilación me van a aumentar el descuento,
de jubilación y yo automáticamente sé calcular cuánto dinero me van a sacar para mi aporte jubilatorio. ¿Sí? O aumenta la póliza de seguro. En todos los ámbitos de la vida, o quiero preparar una pizza, por ejemplo, y la masa me dicen que para armarla tengo que tener 500, para elaborar 2 pizzas tengo que usar 500 gramos y tantos centímetros cúbicos, o sea, todo el tiempo está presente la matemática, ¿sí? Y en ese sentido lo que les quería contar es que nosotros tenemos que ser conscientes de que en la vida misma, en la matemática, si bien nosotros acá vamos a trabajar con esta lógica bivalente de que es verdadero o de que es falso, la realidad indica de que en la vida en general las cosas no son verdaderas o falsas y no son blanco o negro, sino que dentro del blanco y del negro todos tenemos una escala de grises. Entonces yo les puedo decir, una persona a mí, en lo particular, no me cae bien o mal. Yo puedo decirles, me cae no tan bien, pero no significa que me caiga mal, ¿sí? O les puedo decir, no me cae tan mal, pero tampoco me cae bien. Ese es hacer el uso, o por ejemplo, me hicieron algo y me preguntan, ¿te peleaste con esa persona? ¿Te enojaste? No, pero se resintió la relación, por ejemplo. No estoy ni amigo ni enemigo, que sería ese bivalente, ni amigo ni enemigo, pero quedé ahí en el medio de grises. Nosotros acá, en esta unidad de lógica, no vamos a usar toda esa escala de grises, que se estudia también en matemática, y eso lo estudia la matemática borrosa, donde no todo es 5 o 0, 1 o 2, todo o nada, 0 o 100, sino que hay un montón de escalas dentro de esos valores, ¿sí? Pero no es la matemática que nosotros vamos a utilizar acá. Este razonamiento que vamos a utilizar nosotros acá, en la construcción de las proposiciones, vamos a basarnos en esa lógica bivalente. La lógica bivalente donde vamos a poder asignarle a una proposición, le vamos a poder asignar el valor verdadero o falso. ¿Qué significa esto? Que no toda oración es una proposición, ¿sí? Primero fíjense que vamos a ver acá lo que yo les anoté. Esas proposiciones son las que nosotros las vamos a denominar con la letra P, Q, R, S. ¿Para qué? Para no, cada vez que yo hable de una proposición, yo les voy a decir que estoy referenciando en esa proposición, pero después voy a hablar de P nada más. Entonces les voy a decir, por ejemplo, P significa que aumentan los salarios de los trabajadores en la empresa. Aumenta los salarios de los trabajadores en la empresa. Esa es una oración y esa es mi primera proposición y le llamo P. Ustedes me pueden decir, ¿eso es verdadero o eso es falso? ¿De qué manera? Van a ver si los salarios de los empleados aumentaron o no, y me van a responder verdadero o falso, ¿sí? Esas proposiciones las vamos a simbolizar con letras minúsculas, P, Q, R, S, T, etcétera, etcétera. Y la lógica bivalente, que les anoté acá, es lo que dice que esa B significa que el valor de la proposición va a ser verdadero o falso, por eso es bivalente. Ahora bien, fíjense todas estas oraciones. Si vuelvo a la definición, la proposición es una oración, pero respecto de la cual yo puedo decir si es verdadera o falsa. Entonces, fíjense, si yo les digo, ¿qué día es hoy? Ustedes no me van a responder verdadero o falso. Alguno me va a decir jueves, otro me va a decir miércoles, alguno me va a decir la fecha, porque no diferencia lo que es el día de la fecha, no importa la respuesta que den, pero ninguno de ustedes seguramente me va a decir verdadero, porque yo les estoy haciendo una pregunta. Entonces las preguntas no son proposiciones, son preguntas. Fíjense la segunda, ¿se suspenderán las clases? Eso no es una proposición, porque la respuesta no es verdadero o falso. La respuesta si se suspenderán las clases es sí o no, si se quiere asignar una lógica bivalente. Pero no me van a decir verdadero o falso, porque es una pregunta que solicita una respuesta y esa respuesta no es verdadero o falso. Entonces, eso de que ustedes puedan preguntarse si a esa oración le asignan verdadero o falso, es lo que hace que estemos en presencia de una proposición dentro de la lógica. Fíjense la tercera que yo les digo.
cállese. Yo le digo a cualquiera de ustedes, cállese en el aula. Ahora no lo puedo hacer, y aparte tienen apagados los micrófonos, que directamente se los apago. Fíjense, ni les pido que se callen, como un chiste, ¿no? Si uno les dice cállese, ninguno de ustedes me va a responder verdadero, falso. No tiene sentido, porque cállese es una orden. Párese, levántese, traiga, venga. No son oraciones, unimembres si se quieren, pero no tiene sentido asignarle valor verdadero o falso. Fíjense las otras tres que están a continuación. 3 es un número par. Ustedes me van a decir, no, 3 no es un número par. Eso es falso. Pero fíjense que a la afirmación ustedes le pudieron dar un valor verdadero o falso. 3 es un número par. No, es falso. Bueno, la respuesta es falsa. Y tiene sentido de que escriban falso. La siguiente, aumenta la producción. Uno observa el proceso productivo, ve si aumenta la producción, o si no aumenta, y va a venir y va a decir, aumenta la producción, verdadero, aumenta la producción, falso. De observar el proceso, ¿no? Después dice, los números naturales, si pensamos en los conjuntos numéricos que repasamos en el curso de ingreso, los números naturales son racionales. Uno piensa la estructura de los conjuntos numéricos y sí, los números naturales están dentro del conjunto de los números racionales. Entonces, si uno lee esa proposición, los números naturales son racionales, la respuesta es verdadera. Conclusión, las 3 primeras no son proposiciones, las 3 segundas sí. Dentro de las proposiciones las vamos a clasificar en 2 grupos. Yo mientras voy contándole, voy tomando mate. Y ustedes me van a ver porque tengo la cámara prendida. Dentro de las proposiciones, si algo no se entiende, porque no me gusta estar preguntando, ¿se entiende? ¿Me siguen? ¿Vamos bien? ¿Ustedes saben que activan el micrófono? O si algún compañero escribe porque no tiene micrófono, prenden el micrófono y automáticamente me hacen la pregunta, ¿no se entendió? ¿Qué quiso decir? Y yo les tengo voy una respondiendo. duda. Sí, Dentro de la lógica bivalente, viste que usted dijo que, o sea, se asigna a una proposición el valor de verdadero o falso. Dentro de la lógica sí. bivalente puede ser que se asigne un valor, o sea, que se asigne un valor que sea un único valor. Por ejemplo, si es sí o no, y así. ¿Juan? Hola, yo creo que se tildó. Hola, sí. No sé si ¿Cómo se me me... preguntaba? que No, no te era escucho. dentro de la lógica bivalente, o sea, se le asigna un valor a una proposición, o sea, verdadero o Sí. falso. Pero puede ser que a una proposición se le asigne el valor de sí y no, así es, o sea, no sé si se me entiende. No. Solamente es verdadero o El falso. verdadero, claro. Y el valor de verdad, porque lo que nosotros estamos definiendo es si son verdaderas o falsas, porque nosotros a partir de las proposiciones vamos a construir después las definiciones de las propiedades en matemáticas. Entonces, no vamos a responder sí o no. La construcción en las propiedades matemáticas van a ser construcciones verdaderas o construcciones falsas. Por eso, cuando analizamos la proposición, la respuesta va a ser verdadero o falso. ¿Sí? Y de hecho, todas las construcciones de la proposición, que lo que nosotros buscamos es ver si lo que se está afirmando es verdadero o es falso. ¿Te responde a tu pregunta? No es sí y no. Sí, sí. ¿Sí? Bien. Bueno, decía entonces que dentro de las proposiciones pueden ser una proposición simple o una proposición compuesta. Una proposición simple es aquella que tiene una sola oración. Entonces, fíjense, por ejemplo, el ejemplo que yo les escribí ahí. Disminuye la tasa de interés. Ustedes me van a responder verdadero o falso a esa sola oración.
Pero si vamos a la segunda proposición, ustedes se van a dar cuenta que esa proposición es compuesta porque tiene dos afirmaciones en la misma oración. Ya vamos a analizar proposiciones compuestas. Pero fíjense que la proposición compuesta dice, disminuye la tasa de interés y aumentan los préstamos. Entonces uno acá tendría que analizar las dos oraciones. ¿Qué sucede con el aumento de la tasa de interés, con la disminución de la tasa de interés? ¿Y qué sucede con el aumento o no de los préstamos? Esas son proposiciones compuestas. Cuando están compuestas por más de una proposición simple. Dicho de otra manera, las proposiciones compuestas tienen al menos dos proposiciones simples. ¿Sí? Otro ejemplo sería, aumentan las utilidades de la empresa y se incrementa el salario de los trabajadores. ¿Qué significa? Que la empresa vende más y además le paga mejores sueldos a sus empleados. O sea, estamos dando más de una afirmación dentro de la misma oración. Esa oración tiene más de una afirmación, más de una proposición. En ese caso, la proposición va a ser compuesta. Ahí les da algunos ejemplos. Fíjense que ahí le llamé PQRST. Incrementa la inversión en la empresa, mejora las condiciones salariales de los empleados. Todas son simples, ¿eh? Fíjense que la oración dice una sola cosa. La primera incrementa la inversión de la empresa. Le llamo P, porque después que cada vez que yo hable de P, ustedes saben que P es incrementar la inversión en la empresa, ¿sí? Mejoro las condiciones salariales de los empleados, optimizo los recursos humanos disponibles, obtengo un mayor nivel de producción, logro mayores utilidades. Todas son proposiciones simples. ¿Qué vamos a hacer? Y ahora viene la parte más linda y más entretenida, y que espero que ustedes ya estén despabilados y con ganas de prestarme mucha atención, que vamos a construir operaciones con proposiciones. Así como en conjuntos numéricos, ustedes construían operaciones. ¿Qué operaciones tenían cuando tenían dos números de distintos conjuntos numéricos? ¿Qué podían hacer? ¿Qué operaciones conocían? La suma, la resta, la división. Exacto. Dentro de las operaciones matemáticas algebraicas teníamos la suma, la resta, la multiplicación, la división. Si trabajamos con conjuntos, que lo vamos a charlar la clase que viene, un poco de conjuntos, ¿se acuerdan que entre conjuntos podíamos tener la unión de conjuntos, la intersección, la diferencia entre conjuntos, el conjunto universal? Todas esas eran operaciones entre conjuntos. Dentro de un conjunto numérico en particular teníamos todas esas operaciones que dijo la compañera, sumar, restar, multiplicar. Bueno, cuando ustedes trabajen con proposiciones, que va a ser toda esta parte de la lógica, que está muy interesante porque uno acá aplica mucho el razonamiento, esto les va a despabilar y les va a abrir un poco la cabeza a razonar también, y sacar de esa estructura de que la matemática son solo números, y les va a ayudar mucho a razonar las definiciones de teoría después toda esta unidad. Por eso está al principio y por eso arrancamos la materia con eso. Dentro de la lógica y la unidad básica elemental son las proposiciones, vamos a operar con proposiciones. Vamos a tener distintas operaciones, como son con proposiciones, van a ser operaciones proposicionales. ¿Cuáles son las operaciones proposicionales? Y la clase de hoy va a llegar a que ustedes conozcan todas las operaciones proposicionales y mañana practiquen con Virginia operaciones proposicionales. Trabajen con ejercicios de operaciones proposicionales para que quede bien claro. Vamos a leerlas cuáles son. La primera es la negación, o sea, negar una proposición. La segunda es la conjunción. La negación de una proposición, yo se las voy a ir diciendo y después las vamos a ir trabajando, pero como para que no les quede enumerado un listado que no tienen ni idea de lo que estoy diciendo. Si yo, por ejemplo, la proposición P, vamos a ver, la proposición P
era incremento la inversión en la empresa. La negación de esa proposición, ¿cómo sería negar lo que dice P? ¿Alguien se anima a decirme cómo lo negaría a esto? Que no incrementa la inversión de la empresa. Exacto, es muy sencillo. De hecho, ustedes tienen incorporada esta lógica. Lo que pasa es que no la tenemos exteriorizada desde un análisis científico o formalizado académicamente, que es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a darle un formato a todo ese conocimiento que ya lo tenemos. Si yo quiero negar lo que está diciendo P, si P dice que incremento la inversión a la empresa, la negación de P, ya vamos a ver cómo se simboliza, pero es como un rulito, como la cosita que va arriba de la ñ, ¿sí? Que tiene un nombre que no me sale, que no es la rayita, la ñ, que va precediendo a la P, que significa no P, y lo que hace es negar lo que dice P. Si Q dice mejoro las condiciones salariales de los empleados, la negación de Q, o sea, no Q, será no mejoro. Y no siempre es ponerle el no adelante, porque yo puedo negar una proposición usando otra palabra. Yo puedo decir, no es cierto que mejoro las condiciones de los empleados. Y estoy negando lo que dice Q. Y de esa manera todas las proposiciones, ¿no? Esa es la negación. La conjunción, ustedes también la conocen, la negación trabaja sola. Yo tengo una proposición simple, la negación es otra proposición simple que niega a la primera. Ahora, la conjunción se da entre al menos, o sea que es mínimo o más, al menos dos proposiciones, porque la conjunción es un y su símbolo es una b invertida hacia abajo, y la conjunción. Entonces, yo les diría, en las proposiciones compuestas se utiliza mucho la conjunción, que es, por ejemplo, el ejemplo que les di hoy yo. Aumenta las utilidades de la empresa y conjunción con la otra proposición y mejoro el salario de mis empleados. Ahí usé una conjunción. Les voy tirando ejemplos, pero ya las vamos a estudiar separadamente. La disyunción, ¿sí? Y ya les voy a decir cómo le llaman acá en el apunte, porque yo tomé otro autor ahí en este Power. La disyunción suma lógica. es lo que les denomina suma lógica. ¿Por qué? Porque yo en el apunte de ustedes lo tienen como disyunción, y yo tengo la suma lógica, pero también tienen el apartado D, la diferencia simétrica, y la diferencia simétrica es la disyunción excluyente, ¿sí? La incluyente, esta es la suma lógica, y esta es la diferencia simétrica, ¿sí? La disyunción es lo que se conoce que se lee como una O, una O. Cuando la disyunción es incluyente, esa O es una O suave, que como su nombre lo dice, o lo indica, no excluye nada. Entonces yo, por ejemplo, les diría, vamos a cenar esta noche, y ahí les doy dos opciones. Proposición P, cenamos, por ejemplo, pizza. Y opción Q, cenamos empanadas. Si yo les doy con una O incluyente y les digo, ¿compramos pizza o compramos empanada? Alguno de ustedes me va a decir, o comprar de las dos cosas. Y en ese caso la oración va a ser verdadera porque yo no excluí a ninguna de las dos, porque estoy trabajando con esa O suave que es incluyente, que no está sacando nada de la alternativa. Ahora, la disyunción excluyente o la diferencia simétrica, se le llama también, en la diferencia simétrica, esa O es una O acentuada, que lo que está diciendo es que cuando analicemos las dos proposiciones, no se pueden dar juntas con valor de verdad verdadero en forma simultánea. Entonces, si yo les digo, pedimos pizza o, con una O acentuada, compramos empanada, por decir un ejemplo, ¿no?
Y ustedes me dicen las dos cosas, les decir no, porque es esto o lo otro. Es como decirles, asistimos a la clase de álgebra o dormimos. O nos vamos al parque. Las dos cosas es muy difícil. Bueno, ahora con la tecnología y que yo doy clase virtual, pueden estar en el parque y viendo la clase de álgebra, que no sería lo más óptimo, salvo que tengan gran concentración. Pero dormir y estudiar. Las dos cosas simultáneamente no pueden ser verdaderas. Entonces yo las voy a unir con una disyunción excluyente o lo que se denomina en el apunte, ustedes le denominan diferencia simétrica. Ya lo vamos a estudiar. Y por último, las últimas dos que vamos a analizar van a ser el condicional y el bicondicional. El condicional consta de dos proposiciones también, donde una se le denomina el antecedente y a la otra se le denomina el consecuente. Bien, ¿qué significa esto? Que una proposición es una condición necesaria para que se cumpla la otra, que está condicionada, por eso se llama condicional, viene de condición, para que se dé la verdad de toda la proposición compuesta. Entonces, por ejemplo, yo les diría a ustedes, si apruebo el final de álgebra, y este ejemplo se lo voy a dar cuando estudiemos bien el condicional ahora en unos minutos, si apruebo el examen final de álgebra, te presto los apuntes. Entonces, te presto los apuntes. Una proposición, una de las proposiciones, la conclusión, es condición, ¿sí? O está condicionada, perdón, está condicionada por su antecedente. ¿Qué significa? Que yo, si apruebo el examen de álgebra, entonces ahí, cuando se cumpla esto, yo entonces ahí te voy a prestar mis apuntes. ¿Estamos de acuerdo? Eso así dicho de una manera muy sencilla para que ustedes vayan familiarizándose con lo que es un condicional. ¿Sí? Por ejemplo, si aprobás la evaluación, si aprobás todas las materias, te regalo el auto. Entonces te regalo el auto. Le dice un padre a su hijo, por ejemplo. Bueno, bienvenido sea el primer año de la facultad, ¿no? Aprobar todas las materias y tener el primer auto. A mí me llevó más tiempo, digamos. Pero sería una condición. Eso sería un condicional. La primera proposición es la que me condiciona el resultado de la segunda y me establece ese vínculo. Y el bicondicional de la empresa, porque estoy pensando en el ejemplo, el bicondicional es un condicional en doble sentido, o sea, las proposiciones se condicionan mutuamente. Y ahora viene el ejemplo que les decía de la empresa. Por ejemplo, si aumenta la ganancia de la empresa, ¿sí? ¿Incrementa la ganancia de la empresa? Sí, solo sí, le mejoro los sueldos a los empleados. ¿Qué estoy diciendo? Que una y otra proposición depende de la que la antecede en uno y en otro sentido. Es condición mejorarle los sueldos a los empleados para que mejoren las utilidades de la empresa, segunda proposición, y es condición que mejoren las utilidades de la empresa para yo poder mejorarle los sueldos a los empleados. Eso es básicamente, y dicho de la manera más sencilla posible, ahora lo vemos con rigurosidad, lo que estaría hablando el bicondicional, que una proposición condiciona a la otra en cada uno de los sentidos, ¿sí? Vamos a ver, ahora sí empezamos a construir las tablas de verdad para cada una de las proposiciones. Como ya les hice toda esta introducción rapidita, lo que vamos a hacer ahora es ir leyéndolas e ir construyendo las tablas de verdad, ¿sí? Entonces, vamos por la primera. Me voy a tomar un matecito, si me lo permiten. No se preocupen porque lo anterior fue una introducción nada más. Ahora vamos a estudiar bien una por una y si alguna no se entiende, me detienen y lo analizamos en conjunto, ¿sí? Vamos con la primera, la negación. Fíjense que en la negación interviene una sola proposición.
La proposición es P y su negación se simboliza con ese simbolito que les dije, que es como un rulito que dice no P. Se puede leer diciendo no P, como dijo la compañera hoy, no aumentan los salarios, no se incrementa la producción, o bien diciendo es falso que P, o sea, es falso que aumentan los salarios, o diciendo no es cierto. Si yo digo no es cierto, estoy negando la verdad de la proposición P. Es absurdo, o sea que estoy tirando afuera lo que decía el valor de P. Entonces, por ejemplo, si el valor de la proposición P es incremento la inversión de la empresa, el no P sería no incremento la inversión en la empresa. Vamos a construir ahora, yo voy a trabajar acá en este documento de Word y vamos a trabajar primero con la negación. Y acá ustedes ténganme paciencia porque yo les voy a ir construyendo la tablita para que a ustedes les quede todo muy lindo. Todas estas tablas que yo les estoy construyendo, ni se preocupen en copiarla y préstenme atención más vale, porque todo esto ustedes lo van a tener, lo tienen en realidad en el material, ¿no? En la teoría ustedes lo tienen escrito, está tipeado, lo tipié incluso yo a ese material, o sea que está todo escrito. No se molesten en copiarlo, presten atención y entiéndanlo, porque para eso es esta clase, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Si yo acá tengo P, que es con letra minúscula, dijimos, ¿sí? Vamos a insertar otra ecuación, que va a ser P, y acá le vamos a escribir su símbolo. Que es este, no P. Y vamos a centralizarlo. Como vamos a trabajar con una lógica bivalente, la proposición P puede tener dos valores de verdad. ¿Cuáles son los valores de verdad que podemos darle a esta proposición? La proposición P, ¿cómo puede ser? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadera o falsa? De acá parte nuestra tabla. Ahora nosotros vamos a construir la negación de P. Entonces, si P es verdadera, porque acá en el análisis lógico tenemos que ir razonando todas las combinaciones posibles que se puedan dar. Entonces, si P es verdadera, la negación de P, ¿qué va a ser? ¿Falsa? Bien. Ahora, si P era falsa, no P, ¿qué va a ser? Verdadera. Verdadera. Y ya construyeron o construimos juntos la primera operación lógica, que es la negación. Si ustedes tienen que asignarle valores negativos a una proposición P, si es verdadera, le van a poner la negación, la van a escribir como falsa. Si la proposición P era falsa, su negación tiene que ser verdadera. ¿Entendió la negación? Esto con P, con Q, con R, con S. ¿Sí? Bien. Y ya construimos lo que dice acá la tabla de verdad. Vamos con la segunda, que es la conjunción. La conjunción de las proposiciones. Fíjense que acá aparecen dos proposiciones, P y la proposición Q. La conjunción es lo que yo les decía hoy, es una B hacia abajo, que se escribe P y Q, y se lee P y Q. Como por ejemplo, incremento la inversión de la empresa o en la empresa y, acá iría la I con una B, mejoro las condiciones salariales de los empleados. Estoy viendo dos proposiciones, ¿sí? Unidas por una conjunción. Vamos a ver la tabla de verdad. Voy a ir insertando la tablita. Yo acá tengo dos proposiciones, P y Q. A ver si puedo achicarlo un poquitito. Acá estamos.
Vamos a copiar esto, a ver si me deja. Bien, esta es la proposición P, a esta le vamos a cambiar el nombre.